Muy buenas tardes, bienvenidos al Retiro del Maestro Jesús. Estamos en la Escuela Espiritual Actividad Sol Dolmen en Santiago de Chile y estamos hablando sobre la simbología de la crucifixión ya previos a Semana Santa. Hoy es Jueves Santo y estamos hablando entonces que tenemos un patrón del dolor del Maestro Jesús, que siempre desde pequeña nos han acostumbrado a mirar estas fechas como la agonía, el dolor, la pena, todo lo que significa la pasión del Maestro Jesús. Pero cuando toda la humanidad se pone a pensar en el dolor, en la crucifixión, en las espinas de su corona, de la cabeza, de la corona de espinas, ¿verdad? Cuando toda la humanidad se pone a pensar en todo lo que él padeció, en todo lo que sufrió. Mucha gente sufre, porque realmente amamos todos profundamente al Maestro Jesús, lo amamos. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros aumentamos la pena en el planeta, porque todo lo que sale de ti, de tus pensamientos y de tus sentimientos va engrosando la cantidad de dolor, de pena y de angustia que se junta y se va alrededor de nuestro amado planeta Tierra. Sin embargo, imagínense ustedes que cambiemos ese patrón que tenemos tan marcado desde que somos pequeñitos, del dolor y la agonía del Maestro Jesús. Si nosotros cambiamos de a poquito, lentamente, el patrón y nos imaginamos a un ser radiante de luz, a un ser glorioso, lleno de luz, un arcángel que ahora, al haber ascendido, tomó el nombre de Ángel Mica de la unidad. Ya en los planos internos no se le conoce como el Maestro Jesús, sino como el arcángel Mica de unidad. Y la labor de él en este momento, como Maestro ascendido glorioso, lleno de luz, lleno de como decíamos, de dicha, lleno de un gozo infinito, está tratando de trabajar en unir, primero que nada, lo que más a la humanidad lo tiene complicado en este siglo. Y fíjense que esto es tan increíblemente cierto que antes, quizás 10, 15 o 20 años antes, no podía, era una división tremenda entre la ciencia y la espiritualidad. Pero increíblemente el Maestro Jesús, con su trabajo de unidad, ha ido de a poquito, muy imperceptiblemente a lo mejor, ha tratado de ir uniendo la ciencia con lo espiritual, y lo espiritual no tan elevado, sino también aceptando el punto de vista de la ciencia en varios aspectos. ¿En qué sentido se los digo? Porque hoy en día ya no son los científicos antiguos de la era de Piscis. Hay muchos jóvenes, hay mucha gente nueva que viene con su apertura acuariana. La mente del signo de Acuario es una mente totalmente abierta a todo tipo de cambios. No es una mente parcial, concreta, que se queda en una pura línea estructurada y cuadrada, porque todos los signos, cuando rigen en el planeta, tienen su lado positivo, como la Tierra es dual, y tienen su lado negativo. Nosotros acabamos de terminar la era de Piscis, que fue el avatar, el Maestro Jesús, y que esa era terminó el 1 de mayo de 1954. Ahí terminó la era de Piscis. La era de Piscis tenía sus cosas positivas muy lindas, que era el misticismo, ¿cierto? La devoción, era una era totalmente devocional, totalmente mística. Uno se aislaba para meditar y la gente despierta buscaba un maestro en la forma física. Se iban a la India o se iban donde había tal maestro y se agregaban, no a una comunidad entera, sino que solos buscaban su maestro externo, en la parte externa. Entonces yo sigo al maestro tanto, yo sigo al maestro tanto. Y la estructura era una era muy marcada por el machismo patriarcal.
¿cierto? Entonces era ley. Entonces los profesores a uno le pegaban en las manos, te daban reglazo, bueno, y montones de cosas que ocurrieron. Otras cosas muy positivas también, que era esa parte tan mística, tan devocional que hoy un poco se ha perdido, ¿cierto? Esa búsqueda, ese misticismo, ese amor que el Maestro Jesús puso como avatar, ese ejemplo maravilloso, eso de estar tan concentrado en una sola línea espiritual y que nadie te cambiaba de ese camino, que tú te consagrabas con alma y vida a una sola línea espiritual y era lo más devocional, lo más mística que te pudieras imaginar, pero siempre dentro de estos cánones muy estructurados. Bien, la era de Acuario, que comenzó en 1954 y cuyo avatar ustedes saben es el actual Maestro Saint Germain, permite una apertura absoluta. Entonces ya no hay una estructura y también entramos a la era femenina. Entonces rige el rayo femenino. No quiere decir que las mujeres se apoderen de todo y que nos vayamos a extremos del machismo o del feminismo, porque los dos extremos no son positivos. Ni ser machista ni ser feminista es positivo. Hay que tener ambos aspectos completamente equilibrados porque ustedes saben que todo fanatismo y todos los extremos son absolutamente negativos. Fanatizarse en cualquier cosa o tomar una postura, de ahí no me saca nadie porque la mujer sí, la mujer es la mujer, cumple su rol y el hombre es el hombre y también cumple su rol. Pero aquí no hay que irse a ningún extremo. Muy bien. Entonces en esta era de Acuario, ¿cierto? Hay apertura. Y el Maestro Jesús, al ascender y al ver el cambio de era, dijo: yo, mi trabajo, mi servicio a la tierra va a ser la unidad, reconciliar los opuestos. ¿Ustedes entienden lo que les digo al reconciliar los opuestos? Porque donde hay cambios tan graves de opiniones, de cosas, siempre va a haber caos, siempre va a haber rivalidad. No es que yo tengo la razón, no, lo mío vale, lo tuyo no, no que esto es así, no es así. Pero ¿qué está haciendo él? Está haciendo el punto de equilibrio. Está reconciliando la ciencia, está reconciliando los estudios, está reconciliando las religiones, está reconciliando todo, la política, todo. Bueno, ustedes dirán, pero Mirta, eso puede ser una utopía. En este presente puede parecer una utopía o un exacerbado idealismo, pero dejen que pasen los años y dejen que decante el trabajo de los maestros ascendidos, porque realmente van a ver ustedes cómo se reconcilian los opuestos y cómo ya los científicos se están abriendo. Miren, ¿cuál fue el primer chispazo de los científicos? Ellos tomaron microscopios tan desarrollados que antes no existían, lentes tan finos que pudieron visualizar una célula. Bueno, siempre se ha visualizado en los microscopios una célula, pero con los microscopios antiguos se visualizaba solamente la célula. Pero con los lentes de ahora se puede visualizar el electrón de la célula. Porque, ¿qué es lo que le da fuerza y energía a la célula? El átomo. El átomo. Yo les digo electrón, pero vámonos a la parte científica. El átomo casi no se podía ver. Y resulta que después que vieron el átomo, se dieron cuenta que había una materia mucho más sutil que el átomo. Tremendamente más sutil, que era como el centro del átomo. Y si ese centro del átomo se dieron cuenta que lo podían dividir infinitesimalmente de veces, que el átomo era como un mundo completo y que cada partícula de ese atomito era un punto de luz. Y ahí el científico empezó a decir: entonces, ¿verdad que no todo es materia? ¿No todo es visible
al ojo o a la conciencia de si toco esto lo creo y si no lo toco no lo creo. ¿Se dan cuenta? Entonces empezaron a aceptar que había un arquetipo, por decirlo de alguna manera, o un patrón que estaba formando esa célula y que no tenía una explicación científica. Porque ¿cómo un científico se va a explicar la luz? Ya te van a decir las ondas gamma, las ondas que da por los reflectores. No, pero la luz es espontánea, que no la produce ningún enchufe, ninguna corriente, ninguna luz artificial. Y entonces empezaron a investigar y empezaron a entender que había algo más allá. Les voy a poner un ejemplo más antiguo todavía, pero muy antiguo. Un santo de la India conoció en Estados Unidos a uno de los biólogos, podría decirse biólogo, un ser que era casi un santo que se llamaba Lutero Burbank, que vivió los años 1800, a fines del 1800, 1900 en Estados Unidos. Y era un ser evolucionarísimo. Él trabajaba con las plantas. Hacía injertos y tenía un huerto maravilloso y era un ser excepcional. Entonces, un día lo visitaron unos científicos y le dijeron, ¿cómo? Si todo aquí es natural, es espontáneo, todo lo podemos hacer nosotros. Y él les dijo, les voy a hacer una prueba, háganlo en sus casas. Hagan un grano de trigo y pónganle la misma almidón, el mismo peso, la misma cáscara que el grano de trigo que yo les voy a entregar. Les entregó un granito de trigo de la planta del trigal. Vuelvan a los 20 días, lo ponen en el mismo frasquito, en la misma temperatura, la misma agua, igual. Y me traen los dos frascos en 25 días. Por supuesto, los científicos tomaron la prueba y lo hicieron. ¿Cuál creen ustedes que brotó y floreció y dio una ramita verde hacia arriba? ¿Cuál creen? La del biólogo. La del biólogo. La de la planta de trigal. ¿Y qué pasó con lo otro? No floreció. No tuvo ningún resultado de nada. Y ahí está la vida espontánea, ahí está el creador. Que los científicos están entendiendo que hay algo, como lo llamen, que hay algo. Bien. Ahora vamos a cambiar nuestra mentalidad. Vamos a cambiar nuestra mentalidad les voy a pedir un pequeño esfuerzo para sacarse de sus conciencias la imagen del Maestro Jesús doliente, la imagen de Jesús en la cruz, la imagen de Jesús sufriendo. Imagínense esto, un ser radiante de luz, un ser ascendido, un ser que está trabajando por unir y conciliar todos los conflictos que hay en este momento en nuestro planeta Tierra. Incluso dentro de nosotros mismos está tratando de unir nuestra mente con nuestra parte emocional, o sea, unir nuestro cuaternario, porque el ser humano anda siempre totalmente desfasado, la mente por acá, la emoción por allá, los recuerdos por allá y el cuerpo que haga sus funciones, que subsista. Pero cuando tú empiezas a madurar espiritualmente, la primera unidad que tienes que formar es en ti mismo o en ti misma. Hacer que tus 4 vehículos estén, tu cuaternario esté perfectamente de acuerdo y esté perfectamente alineado y unido. Mi mente, que es lo primero, la cabeza está arriba, mi mente con mi emoción con mi doble etérico, mis recuerdos, mi energía y todo aquello unido con mi chispa alma
que es mi Cristo viviente o mi Cristo interno, o mi maestro superior, mi maestro personal. Porque en esta era, a la diferencia cuando el Maestro Jesús vino en la era de Piscis a la Tierra, en cuerpo visible y tangible, en esta era de Acuario no se va a aparecer ni se va a materializar ningún maestro ascendido a guiar a la humanidad. ¿Por qué? Porque ya la humanidad ha evolucionado al punto de que tiene que ser guiado por su conciencia, su maestro interior, su alma. Y fíjense que esto tiene dos acepciones, el Cristo interno o el alma. Dos acepciones. Por un lado, si tú estás con algún grado de despertar espiritual, vas a tener un maestro maravilloso, una guía increíble para cómo encaminar tu vida. Pero si resulta que si te la gana tu personalidad, puedes con una sola palabra o con un solo acto destruir a una persona. O puedes hacer un tremendo error con tu vida personal. Porque no estás siendo guiado por tu conciencia superior, sino que te la está ganando tu personalidad. ¿Cuántas grandes dicen? La Biblia misma lo dice, que la tierra está tapizada de buenas intenciones. Pero resulta que estamos encarnados. Y las buenas intenciones no sirven de nada cuando tu actuar está completamente en discordancia con tus actos. Tú puedes sentir y tú puedes pensar muchas cosas bellas, pero tus actos, lo que tú hablas, lo que tú haces, lo que tú accionas, puedes estar haciendo el daño más terrible o puedes estar llevando tu vida entera a un precipicio y no te das cuenta. ¿Por qué? Porque estás dormido en conciencia o dormida. Ni siquiera te das cuenta. Y resulta que la corona, las espinas te las estás clavando tú. La lanza del costado significa todo tu cuerpo emocional. El daño que te haces con las emociones negativas. La corona de espinas representa todos los pensamientos negativos que viven torturándote y que te hacen sufrir, ¿cierto? ¿Qué significa el enterrar los clavos en las manos y en los pies? Que te crucificas a ti misma o a ti mismo porque no, yo tengo que sufrir. Yo tengo que agradar a Dios a través del sufrimiento. No, porque yo no me atrevo a seguir mi verdad y prefiero sufrir toda la vida que enfrentar la verdad, que ser auténtica, que ser el ser. Entonces tengo que crucificarme con los convencionalismos, tengo que crucificarme por darle el gusto a todo el mundo, tengo que crucificarme y enterrarme clavos porque todo el mundo sea feliz. Ah, pero cuando tú eres auténtica y dices la verdad, estás loca, no sabes lo que haces, cómo puedes ser tan loca, eres peligrosa, no sé qué es lo que estás haciendo, porque te das el lujo de ser el ser. Porque ¿en qué se resume la espiritualidad? En una palabra, la espiritualidad significa simplemente ser el ser real que tú eres y no la convención social, lo que dirán, lo que van a pensar de mí, si hago, digo o actúo o hago tal cosa que me nace de lo profundo de mi corazón y que te lo entrego a borbotones sin esperar nada a cambio porque me nace entregártelo. Pero estamos crucificados porque no nos atrevemos, porque se nos viene el mundo encima. Y como dijo el Maestro Jesús, ¿de qué le sirve al hombre, al ser humano, comerse el plato de lentejas si con ello pierde su alma? ¿De qué le sirve? Disfrute su plato de lentejas, sea feliz. Pero su alma va a quedar sin pan, sin agua, sin alimento. Y en algún momento de su encarnación o en las que vengan, esa alma
se va a conmover y va a tener que buscar de alguna manera alimentarse, retroalimentarse. ¿Se entiende lo que significa simbólicamente la corona de espinas, los pensamientos negativos, la lanza en el costado, todo el daño emocional que el ser humano se provoca, la autoculpa, el sentirse por todo culpable, el ser un juez tan severo con uno mismo, el montones de cosas que uno el no perdonar, cuando tú no perdonas a alguien que te ha hecho una tremenda ofensa, porque todos hemos sufrido ofensa, justificada o no justificada. Cuando tú no perdonas, no le estás haciendo el daño a la persona que no estás perdonando. Te estás haciendo el daño tú. Porque ese sentimiento de no perdón te impide sentir la totalidad del amor divino. Miren lo que les digo. Porque si ustedes analizan, cuando ustedes se autoengañan y dicen, yo te perdono pero nunca voy a olvidar, se están autoengañando. Porque si no hay olvido, no hay perdón. Porque cuando tú realmente perdonas de lo más profundo de tu alma, no te acuerdas nunca más. Pasó, fue, se terminó. Y ahora yo estoy libre, no estoy esclavizada en un sentimiento de no perdón. ¿Y qué es lo que es el perdón? Porque si tenemos que analizar profundamente para poder perdonar de corazón, ¿qué es lo que es el perdón? ¿Qué virtud espiritual tendría que yo desarrollar profundamente, en lo más profundo de mi ser, para que realmente el perdón surja? Porque no sirve decir, no sirven las palabras de decir, tengo que perdonar. Eso es mental. Me dijeron en tal clase o en tal libro, en lo que yo leí, que tengo que perdonar. Pero eso es intelectual. No te va a resultar. Tiene que ser algo que te nazca de lo más profundo de tu Cristo, de tu alma, ni siquiera del corazón humano, porque es un organito el corazón humano. Del centro corazón, que es tu alma. Tiene que nacer de allí el ímpetu y te liberas. Es que la compasión viene de otro atributo que es más grande todavía. ¿Qué es? El amor. El amor divino, el amor espiritual. Cuando tú tienes tanto amor espiritual desarrollado, el perdón es absolutamente espontáneo. No tienes que hacer ningún esfuerzo para perdonar. Es espontáneo. Es tanto lo que tienes desarrollado, el rayo rosa de amor divino, que tú te conviertes en la expresión del amor. Tú eres el amor encarnado. Y al desarrollar a tal punto ese amor universal, ese amor divino universal, es espontáneo el perdón. Es como decirte, tienes tan desarrollado el rayo azul de la voluntad, ¿cierto? De la voluntad al bien, de la decisión, que cuando tienes que tomar una decisión importante en tu vida, no vacilas. La tomas espontáneamente porque tienes muy desarrollado la voluntad divina. Entonces no estás luchando, lo haré, no lo haré, sino que te nace espontáneamente y dices, esto hago. Porque lo tienes ya desarrollado, ¿me entiendes? Eso es. Entonces no va a haber perdón hasta que no desarrolles suficiente amor, pero amor divino. Amor a ti misma y amor a la humanidad entera y amor al planeta. Amor, eso se llama amor universal. Nos vamos a imaginar en esta reflexión que en esta roca hacemos una introspección de nuestras vidas, semejante a un día jueves santo en el huerto de los olivos, al bendito Maestro Jesús. Él estaba en oración, apoyado en esta roca, cubierto
en el atardecer, con las hojas de los olivos, y en esta profunda reflexión, acompañados de 3 de sus discípulos, acompañados de miles de ángeles a su alrededor, porque cuando entras a tu huerto interno, a tu centro corazón, nunca estás solo o sola. Siempre hay miles de ángeles que hacen ronda cuando estás en silencio y acallas la mente y acallas las emociones. Y cuando estás en este huerto, empiezas a buscar tu divinidad dentro de ti. Y reflexionas en tu propia cruz, en tu propio karma purificativo, en tus carencias, tus necesidades, tus desafíos, tus angustias, tus soledades, tus dolores, tus afectos, tu vida. Y cuando tu conciencia se une a la conciencia del Cristo, bebes el cáliz y aceptas humildemente: Señor, que se haga siempre tu voluntad y no la mía. Y en ese estado dejas trozos de ti para inmolar la materia en pos del espíritu. Y es allí recién cuando tomas conciencia del Cristo vida, del alma que pugna por manifestarse y por ir tras el plan diseñado por el Creador, y que es desarrollar la divinidad o el quinto reino en ti, que tarde o temprano tendrás que desarrollar, tendrás que despertar. Y en este instante vienen simbólicamente los soldados a apresarte, que es la personalidad que dice: no, tú me perteneces, yo tengo todo el dominio en ti, tú estás preso o presa en esta personalidad que has creado. Sin embargo, consciente y despierto, después de esta reflexión, te sometes y dices: que así sea hecho. Y te entregas a la voluntad divina. Padre, que se haga lo que tú deseas que sea hecho, y no lo que mi personalidad desea mantener. Y ahí es cuando
te transfiguras de un estado a otro estado superior de conciencia. Y eres el ser que siempre fue, que siempre es y que siempre será, eternamente. Digan conmigo, yo soy. Yo soy. Lo que yo soy. Lo que yo soy. Así es. Así es.